nosotros en línea ya, Gerardo, puede ser que estén. Ahí está, ya lo estoy viendo. Mili, ¿cómo te va? Te saludo desde acá, gracias por atendernos. Estás muteada, creo, ¿puede ser? Sí, Ahora ya sí. pasaron 5 años de la pandemia y seguimos estando muteados antes de empezar a hablar. Está bien, está bien. No hay problema. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, ¿eh? No, muy bien, gracias Enrique, a vos. Bueno, en realidad, para blanquearlo, yo te había invitado la semana pasada, no estaba previsto que hubiera esta cuestión del presupuesto en el medio, así que voy a tener que empezar por el tema del presupuesto, aunque en realidad los temas, el presupuesto los discutiremos después de diciembre, ahora tenemos que discutir cosas inmediatas. Bueno, dame tu visión. Similar a la que dijiste, por un lado lo positivo es que haya habido una presentación de presupuesto que, que tienda por lo menos a algún puente, ¿no? Entonces las formas creo que son importantes. Después, lo poco realista de los supuestos macro, creo que ya estamos acostumbrados, ¿no? A eso. Entonces, y sobre todo los de este año, claramente quedan muy lejos, ¿no? Digo, es como que debería bajar. Con la inflación venís a un promedio del 2,3 y debería bajar al 0,8 de acá a fin de año, o sea, no se va a cumplir. Eso tiene que ver un poco con lo que vos decías del cierto optimismo, ¿no? No vas a mostrar expectativas pesimistas en el presupuesto y también con que los presupuestos se hacen, aunque se presentan el 15 de septiembre, se empiezan a hacer en julio. Entonces también hay un poquito de eso en esto de algo sumamente positivo. Em, si querés, lo que más ruido me hace, más allá de lo positivo de este año, es esto de seguir pensando en un tipo de cambio que se sigue apreciando, porque más allá de que la inflación baje rápido, y eso es el optimismo, se sigue apreciando el tipo de cambio de acá al 2028, con un crecimiento muy, muy fuerte, o sea, fuerte para lo que es Argentina, porque es del 5% de acá también al 2028. Y ahí entonces la incógnita, que también lo podemos hablar cuando hablemos de la coyuntura, es cómo se financia eso, ¿no? Digo, porque el mismo presupuesto, cosa que me parece bien que muestre, te muestra un déficit comercial de bienes y servicios. Entonces, la gran incógnita, creo, del presupuesto, más allá del optimismo, es cómo se financia el déficit de cuenta corriente que los mismos números del presupuesto te dejan ver. Perfecto, bueno, y eso nos lleva obviamente inevitablemente a la coyuntura y como arrancaste por ahí, arranco por el tipo de cambio, digamos, ¿no? O por la política cambiaria, para ser más preciso. El gobierno, bueno, simplemente para repasarlo, lanzó un salto en el tipo de cambio cuando asumió, que con eso iba a tener cierto colchón. Después ese colchón, que la tasa de inflación no convergió tan rápidamente, se fue comiendo, pasó al Crolimpec, prometió el Crolimpec de 2, después pasamos al Crolimpec de 1 y de pronto en el acuerdo con el fondo pasamos a este esquema de bandas que ya ha quedado desactualizado, por lo menos en el piso. Es decir, no creo que, digamos, si hoy estamos discutiendo si puede estar en 1400, lejos va a ser que pueda estar en 1000 o no sé cuál será el número, o 950, no sé, debe ser el número de ahora. ¿Qué te imaginás primero, yo no me imagino cambios hasta el 26 de octubre, no sé vos, si coincidís, ¿qué te imaginás para el 27, digamos? Sí, no, no me imagino cambios y no lo vemos hoy posible, o sea, o probable, aunque es cierto que la dinámica, o sea, si vos me preguntabas, Enrique, hace un mes, si yo pensaba, más allá de lo estructural, ¿no? Y de hacia dónde tenía que ir el tipo de cambio, creo que tampoco hubiese imaginado que estábamos al 16 de septiembre ya tocando el techo de la banda y con un riesgo país del 1200. O sea, la dinámica fue de los últimos 2 meses bastante peor de la que pensaba. Entonces, dicho eso, digo, bueno, sí, yo espero algo más o menos que la van llevando hasta octubre, pero bueno, la dinámica la verdad que está fea, ¿no? En ese sentido. Pero coincido con vos que no debería haber cambios previo a octubre y el post-octubre depende mucho de cómo sean las elecciones, de qué resultado tenga y ahí yo por lo menos ya no creo más en las encuestas, no las sigo, no las miro, no, entonces no hago escenarios Creo que ni los económicos encuestadores pensando. creen más en las encuestas, digamos. Exacto, sí, digo, ya no, o sea, o por lo menos no hago escenarios en eso, pero sí es cierto que, bueno, una victoria, la victoria contundente, contundente
pintar el país de violeta, creo que con lo de provincia de Buenos Aires está descartada. Mm. Y estando descartada esa victoria contundente, quedan escenarios más de una victoria ajustada, pero de victoria al fin, o más de un empate, ¿no? Creo que son hoy los dos escenarios más probables en términos políticos. Y eso te abre cómo va a ser la reacción de los mercados con alguno de esos dos escenarios. Una victoria ajustada, los mercados podrían abrirse un poco, pero no veo que se puedan abrir lo que necesita esta economía, ni te digo para crecer al 5% y con un tipo de cambio apreciado, ¿no? O sea, la economía del presupuesto. Entonces, dado eso, yo creo que sí, que es inevitable algún service de mínima, si la victoria por ahí es ajustada, pero victoria o algún service en el esquema de bandas y cambiario que sea menos traumático, digo, en el sentido de que por ahí una corrección de un 10-20% del tipo de cambio, pero que la va llevando con acceso a los mercados, aunque limitada, y si no, un reset un poco más fuerte, con una corrección más desordenada, ¿no? Digo, un poco más parecido a lo que te está llevando ahora, o las señales que te está dando ahora el mercado. Pero sí, creo que es inevitable. O sea, ya ese escenario de continuidad absoluta, la verdad que lo veo muy difícil, sobre todo por la magnitud de los dólares que necesitas y que en definitiva, viste, previo a las elecciones de la provincia de Buenos Aires se ponían en duda de si estaba bien o no que el Tesoro venda algo de dólares. La realidad es que el mayor, digo, yo trato de no ver la última medida, porque hasta la medida podría tener sentido. El problema, y nos vamos a seguir haciendo siempre la misma pregunta, ¿por qué no se compró cuando se podría haber comprado, ¿no? Digo, y eso fue por no convalidar un tipo de cambio que la realidad te lo está marcando, ¿no? Digo, incluso en estas proyecciones optimistas que decimos del presupuesto, no vemos el piso de la banda, ¿no? Digo, o Sí, sea, sí. hasta incluso en este presupuesto sumamente optimista, obviamente sí, tipo de cambio muy controlado, pero, o sea, o de 1325, pero no es el piso de la banda. En el intercambio vinculado con si estabas muteado o no, me olvidé decir que sos economista jefe de INVEC, así que ahora te presento oficialmente. Mirá, sí, sí, Mira. o sea, es muy interesante el tipo de derrotero que comentás, porque finalmente el gobierno no quiso comprar reservas para no convalidar un tipo de cambio más alto y ahora tiene el tipo de cambio más alto y no tiene las reservas. O sea, ¿qué es lo que te pasa siempre cuando querés hacer algo que no tenés que hacer, digamos, ¿no? Billy, ahora, el otro tema, o mejor dicho, la contracara de eso, es que, bueno, finalmente da la impresión de que el gobierno va a tener, bueno, primero un paso previo, porque en la descripción del riesgo político, del riesgo, el gobierno le puso todas las fichas al riesgo político. Dijo, no, esto es, para usar los términos del propio gobierno, esto es el riesgo Cuca, cuando terminen las elecciones vamos a ir a la normalidad. Después, bueno, tuvo el traspié electoral de la provincia de Buenos Aires y ahora pasó al discurso de, bueno, lo que pasa es que la macro no derramó en la micro, el metro cuadrado de la gente, en fin, ese tipo de cuestión. Entonces te lleva al nivel de actividad, digamos, ¿no? Es decir, porque tuvimos esa recuperación escatológica que marcaba el presidente, pero eso me parece que quedó bastante atrás, ¿no? Sí, a ver, yo creo que más allá de que muchas veces la macro no derrama en la micro, sobre todo cuando vos estás haciendo toda la parte del saneamiento más fiscal y demás, es una macro por ahí más sana que todavía no derrama, ¿no? Digo, no se ve. Me parece que no es lo que está pasando ahora, al revés, creo que las inconsistencias de la macro son las que te impactaron en la micro, no al revés, ¿no? Digo, o Sí. sea, las inconsistencias del programa monetario, bueno, y cambiario también, es lo que te llevó, por ejemplo, a unas tasas completamente altísimas y desorbitantes que te impactaron en la micro. Entonces, digo, eso como primer punto, ¿no? Digo, me parece que no es la de decir, bueno, pero estoy sembrando y todavía no estoy cosechando, ¿no? Creo que ya habías empezado a cosechar algo
de ese programa de estabilización y por los errores no forzados, por ciertas cosas que tienen casi todos los programas de estabilización, y vos esto lo has estudiado mucho más que yo, que vas tendiendo a Solo apreciar porque el tipo empecé a de estudiar de cambio. más chiquito, no me digas que soy viejo, digamos. No, no, jamás. Pero digo, pero por eso mismo digo, me parece que es la macro, las inconsistencias, lo que te fue llevando a esta situación. Y sí me parece que ahí hay una cosa medio que se retroalimenta lo político y lo económico, donde la micro, si vos me preguntás, en realidad en enero de este año estabas un poquito mejor, o en febrero que se tocó ese techo, estabas un poco mejor apuntalado por crédito, etcétera, pero no es que estaban los sectores ya totalmente recuperados, sino que se estaba un poco mejor y había expectativas de mejoría. Yo creo que en el último tiempo lo que se agotó también es la paciencia, o sea, digo, por ahí la foto era parecida en febrero que ahora, un poco peor que ahora, pero no estuviste nunca perfecto. Pero el tema es que había expectativas de decir, bueno, se te termina de arreglar todo y empezás a crecer. Me parece que eso se fue un poco del mapa y la preocupación es mayor. El mensaje también del presidente, que lo hemos escuchado muchas veces y también en el gobierno de Macri, más de una vez, y también lo han dicho los peronistas, de esto de lo peor ya pasó, creo que es contraproducente, ¿no? Porque es esto de decir, bueno, pero entonces contame cómo vamos a estar mejor. Y esa es la parte que me parece que el único argumento que les quedó hoy es decir, hay que ganar las elecciones y con eso se abre el mercado y con eso entonces todos estos problemas macroeconómicos que tenemos se disipan. Y ahí entonces está la duda, ¿no? De nuevo, es como es un círculo vicioso, pero decís, bueno, pero entonces si no están los mercados, vamos a poder, o sea, pero está muy dependiente de lo político, muy dependiente de que se abran los mercados, que hoy con un riesgo país de 1.200 aún pensando que eso tiene riesgo Cuca, la realidad es que o le asignan una probabilidad muy alta al riesgo Cuca, que sería rara también, digo, ¿no? Digo, que estés pensando una probabilidad tan alta de ese riesgo, sobre todo por una elección legislativa, o en realidad le están asignando a la probabilidad de empate o de derrota ajustada un riesgo país más alto. O sea, no está ese escenario de riesgo país de 500, de 400, de 500 en las probabilidades. Eso es lo que me parece. Entonces, eh, creo que se retroalimentó en el último tiempo lo político, lo económico y esta sensación de no despegue, ¿no? Y salvo el 5% en los números y en el Excel, ya no se ve ese 5% ya hace rato. Eh, ahí aparecen dos cosas, ¿no? Es decir, bueno, una, déjame subrayar, aprendí de un viejo maestro de las comunicaciones que tuve, porque en este otro sombrero, que decía que, claro, cuando uno está haciendo radio o televisión, no puede subrayar. Entonces, la forma de subrayar es repetir, digamos, ¿no? Y yo quería repetir esto que planteaste de que la micro está siendo consecuencia de la macro. Esta idea que han planteado algunos, inclusive algunos colegas, de que bueno, lo que pasa es que la macro va por un lado, pero la micro va por el otro. En realidad estas son las consecuencias de una macro que si vos, digamos, ajustás en obra pública, las empresas de la construcción les debe ir mal. Y si controlás el salario real, el salario en las paritarias, el salario real no se recupera. Y si, qué sé yo, bueno, todos los ejemplos que tenemos. O sea, a veces me causa, no quiero decir gracia, pero me sorprende a veces este tipo de razonamientos, porque la macro es la suma de las micros estadísticamente, pero desde el punto de vista de conceptual es otra cosa. Pero te quería llevar al hecho de que hay, digamos, una, una idea de que, bueno, vos lo marcaste, hay un déficit de cuenta corriente y ese déficit de cuenta corriente se va a financiar con ingresos de capitales. Con este riesgo país no parece ser el ingreso de capitales financiero el que va a poder manejar esta situación, por lo menos por un rato. Y hay mucha expectativa puesta en la inversión directa, en el RIGI, en el Vaca Muerta, el gas, bueno, todas las cosas que ya hemos escuchado, no todas, por ahora todas las hemos escuchado. Ustedes que tienen contacto obviamente con inversores, con empresas, con la gente que los consulta,
¿notás que podemos salir por ese lado? La verdad, no. Digo, o sea, o por lo menos no ahora y no en los últimos meses. O sea, está habiendo mucho por esto que te decía de las expectativas, ¿no? Antes era, bueno, esperar un poco a que se acomode. Eh, Mira, yo estuve siendo moderadora, ¿no? En otro panel, pero en el IAE, cuando justo Caputo dijo el Compra Campeón. Fue el 11 de abril. Toda esa charla lo que hablaba era como el día después la estabilización, ¿no? La agenda de crecimiento más de desarrollo para el 2026. El clima en abril era ese. No era que estaba totalmente resuelto la estabilización, pero se daba como por hecho, ¿no? Que en el 2025 se terminaba la estabilización y a partir de ahí, entonces, bueno, eran las reformas más de productividad, de cómo ibas a poder crecer. Entonces ahí había algo de optimismo en este sentido. Me parece que de nuevo, de abril acá, eso cambió bastante. Entonces, decir, bueno, si la estabilización no está, yo todavía tengo que esperar para poner Ujú, plata grande. ujú. Y además, si la estabilización no está o no está del todo resuelta, también lo que genera, y también ahí el ruido político es, ojo, las reformas esas reformas estructurales que también hemos hablado todos, ¿no? Digo, y desde siempre, la laboral, la previsional eventualmente, la tributaria. Bueno, ¿van a llegar o no? Porque también para poner plata más o menos en serio, y para poner plata en inversión, pero también en contratar personal, en la plata más en serio, bueno, tengo que tener un marco económico de un país normal. Ahí yo incluso le quito responsabilidad a este gobierno en particular, ¿no? Digo, me parece que tenemos que poder demostrar que somos ese país normal donde yo voy a hundir capital. Y en eso me parece que, de nuevo, hay no solamente por el freno de la actividad hoy, sí, que ese podría ser transitorio, digo, si compramos la tesitura de decir, bueno, estas tasas son desorbitantes, pero es porque la política se coló, pero después vamos a ir a un esquema normal. Yo creo que igual para el después te van a exigir algo más, ¿no? Ya ahí no solamente el inversor financiero, como vos distinguís, el que tenga que hundir capital en Argentina. Entonces ya ahí se te empieza también, viste, medio a complicar todo, porque entonces las proyecciones de cosecha no son esas proyecciones de cosecha que te vienen y te salvan. El litio no es esto que viene y te salva. Vaca muerta. Sí, que te da mucho más que antes, sí, pero que de nuevo, que sea que vos empieces a despejar lo que son 2027, 28, 29, en la plata que necesitas para crecer a este ritmo, ¿no? Ujú. Clarito, ahí te voy a pelear un minuto nada más, para que no parezca todo tan amable, que es, Obvio. yo digo, tenés razón, pero primero para hundir plata hay que ganar, hay que pensar que vas a ganar guita, digamos, ¿no? O sea, después vienen todos los riesgos que le pones a ese Excel para decir, bueno, esta guita, ¿cuán segura la tengo? Y a mí me resultaba, no lo digo, no es para pelearte, simplemente me resultaba difícil imaginarme o pensar en qué sectores, salvo los obvios, digamos, bueno, vaca muerta, qué sé yo, el agro a veces, minería ahora, ¿quién gana guita? Porque venimos de un escenario, eh, va por mi cuenta esto, de márgenes muy altos del sector empresario en general, porque tenía cerrada la competencia, porque en el desorden macroeconómico que teníamos hasta el 2023, ya ni sabía si era un margen, o sea, fueron márgenes altos ex post, porque ex ante vos suponías que el dólar iba a valer 3.000 y bueno, después lo valió 3.000, pero pudo haberlo valido, digamos, o lo que fuere, o no tenías el stock para las importaciones, etcétera. Y claro, los márgenes altos disfrazan muchas cosas en la economía argentina, desde la presión tributaria hasta tu propia ineficiencia. Ahora esos márgenes se han achicado porque la economía está un poco más abierta, porque hay un poco más de competencia, porque los salarios no te dan para el lado de la demanda, porque mejoró el crédito, pero ahora se frenó. Entonces, vuelvo al mismo punto. Coincido en que tenés que ponerle algún, bueno, le metés la asignación de riesgo a esto, pero antes del riesgo mirás dónde ganas guita. Y me parece que se ha acotado esto, inclusive
lo llevo a vaca muerta porque han caído los precios internacionales del combustible, por supuesto, del petróleo, necesitas mucho capital para moverlo, se han quedado empresas argentinas que son espectaculares, pero que tienen menos acceso al capital internacional que una multinacional. ¿Por dónde ven ustedes que es la punta de esto? Si es que la ven, digamos, ¿no? Bueno, pero ahí también volvés al tema del tipo de cambio, porque si bien el tipo de cambio no te va a dar la competitividad, y eso está claro, y eso coincido con el diagnóstico, si querés, más oficial, ¿no? No es que con eso vas a tener todo, yo coincido, y de hecho algo que se empezaba a ver en los primeros meses de este año es que, bueno, el final del año pasado, que las empresas empezaban a hacer lo que tenían que hacer, digo. El que vendía autos quería tratar de vender el mejor auto, ¿no? Y cómo hacer para lograr eficiencia. El de zapatos, zapatos. Y no si podías importar o no, si tenías energía o no. Digo, cada cual ponerse el traje que le correspondía, ¿no? Los bancos, hacer de bancos. Digo, entonces era un aprendizaje que no iba a ser de un día para el otro, pero ahí también se coló mucho la discusión del tipo de cambio, porque una cosa es yo achico márgenes, me hago algo más competitivo porque tengo que hacerlo, porque en un país, en esto de un país normal, de una economía normal, las empresas compiten y tienen que ser el mejor, porque si no, no funcionás. Pero si el tipo de cambio está artificialmente de alguna forma atrasado, no te está reflejando eso, bueno, ya te saca de la cancha aunque hagas Ujú, prácticamente todo bien. ujú. Entonces creo que ahí también se metió esa inconsistencia de alguna forma macro en esa micro, que igual, por otro lado, los argentinos somos resilientes y sigue funcionando, y, digo, y siguen funcionando sectores que si vos los ves en términos de competitividad, te sorprende que funcionen, digo, pero sin embargo algo funcionan. Pero entonces me parece que ahí, digo, los puntos sí, son los mismos de siempre, es energía, es el agro, etcétera, pero se coló, digo, porque cuando empezás a ver que el agro no puede expandir su frontera, o sea, porque sí, el núcleo te va a cerrar, pero después ya el resto no te cerraba. Cuando Vaca Muerta y sobre todo todos los que eran servicios más anexos a Vaca Muerta no cerraban con este tipo de cambio, te empezás a preocupar. Cuando ves los textiles de Mar del Plata, decís, bueno, lamentablemente yo soy de Mar del Plata, pero lamentablemente tenés, sí, maquinaria del 70, reglas laborales que no vas a poder competir contra Shane. Ahora, cuando Vaca muerte y demás, es más complicado. Entonces, me parece que ahí se metió la macro y como vos decís, no hay un sector que vos digas, bueno, meto plata. Por supuesto, sí hay algunos, esto de nuevo, el litio, pero ninguno fue esa joyita que vos decías, bueno, acá es prácticamente seguro meter la plata. Clarísimo, Mili, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, muy clarita y muy amable por atendernos. Te mando un beso. Gracias, Enrique. Chao, chao. Un abrazo. Milagros Gismondi es economista jefe de INVEC y bueno, estuvimos mirando, completando el panorama macro.